Estamos en directo. Efectivamente, estamos en directo y ya está empezando a seguirnos gente para esta presentación de la nueva novela. Hola Frutos, ¿qué tal? De la nueva novela de Reyes Monforte, Postales del Este. La tenemos ya aquí. Yo soy Alberto Marcos, él es el editor de Reyes y acabo de aceptar su solicitud para que se incorpore conmigo a esta presentación. ¡Hola Reyes! ¿Qué tal? ¿Has visto? Hoy no te he dejado decir absolutamente nada. Hoy no he podido Desde las decir 3. nada. Estoy desde las 3 de la tarde aquí diciendo, hoy no me pilla, hoy no me pilla. Pues vamos, o sea, no solo no te he pillado, sino que efectivamente no he podido decir nada, casi ni presentarme. No, tira. No, pero que está muy bien, que oye, que creo que nunca Mirafrutos nos te dice hola. Hola Frutos, hola a todos. Pero es que claro, es verdad que este no es el primer directo que hacemos tú y yo, No, ya hemos hecho algunos cuantos antes y siempre ha habido algún problema técnico que otro, pero oye, pero no por mi culpa. por primera vez lo hemos hecho todo muy bien y muy rápido. Claro, porque una aprende. Ayer inicié con Irene Villallo un directo, y lo inicié yo y además nos pasó de todo. Se me fue la wifi con la pobre Irene Villa, yo hablando sola, yo diciendo, no sé si llamar a Alberto o seguir yo ya. Por un lado estaba feliz porque digo, pues así hablo yo sola. Pero... Claro, porque es algo que nos gusta a los dos, hablar. O sea que... Pero bueno, no, la verdad es que estoy encantadísimo de estar en otro directo contigo, Reyes, y además en un directo con una librería a la que yo le tengo tanto cariño, que es la librería Cervantes de Oviedo, a la que damos las gracias desde aquí, desde Plaza y Janés, desde Penguin Random House, las mías personales, porque les adoramos. Un beso muy fuerte para Conchita, un abrazo, Jorge, muchísimas gracias por habernos permitido usar vuestro perfil de Instagram para tener este encuentro. O sea que en ese sentido, nuestras gracias más sentidas y esperemos muy prontito volver a Oviedo y estar en Cervantes en persona. ¡Viva Cervantes y viva vosotros!, dice Marta Cobo, que es otra de las comerciales de Penguin Random House. Así que viva a todos. Estamos contentísimos, de verdad, de por fin haber publicado la nueva novela de Reyes Monforte, Postales del Este, porque es una novela que iba a publicarse a finales de marzo, pero con toda la crisis del coronavirus no ha sido posible, con lo cual la hemos sacado ahora. ¿Estás contenta, Reyes, con las primeras reacciones que está teniendo la novela, por cierto? Pues sí, la verdad es que, bueno, ahora que ya has respirado, puedo aprovechar yo para Mete tu cuñita, sí. Muchos besos, no solo a Conchita, no solo a Oviedo, no solo, bueno, a todo el mundo que nos está viendo y bueno, y a la librería Cervantes, por supuesto. Eso no será alcohol lo que estás viviendo, ¿no? Me he puesto un vino blanco. Bueno, yo es que estoy aquí como tu madre todos los días. Pero no Reyes, yo ya quiero decir, vemos que todo funciona, yo ya no estoy nervioso en los directos, es la nueva forma de presentar libros y me siento relajado y estoy en mi casita muy bien. H2O, agua. Sí, está muy rica, súper a favor del agua también. Nada, si es que no, así nos va. Pero que es la primera copa, acabo de empezar, sí, o sea que todavía... La primera copa. Tú no te acuerdas, yo sé que tú te has leído Postales del Este, ahora te contesto a tu pregunta, que ya sabes. Tú tranquila. Pero tú no te acuerdas cómo Alma Rosé, la directora de la Orquesta de Mujeres de Auschwitz-Birkenau, le tenía prohibido a las integrantes, a las 47 integrantes de esa orquesta de mujeres, comer, beber, tomar absolutamente nada. Hombre, no es que pudieran comer y beber mucho, pero ni siquiera un vaso de agua por miedo a que se mancharan, y una lámpara, una manchita en el uniforme, en la blusa, en la falda, podría costar la vida a cualquier prisionera. Hombre, a ti no te va a costar la vida, pero es que... ¿Me perdonas la vida por estar bebiendo una copita de vino blanco, Reyes? Tú ya sabes que soy muy alemana para esas cosas. O sea,
¿O me vas a poner firme? ¿No? Bueno, Pero, oye, a todos los que nos... contenta, Sí. me preguntabas. Eso. ¿Estaba contenta? Pues sí, porque, bueno, lleva 5 días en la calle la novela, todavía no nos ha dado tiempo a despegar, aunque sé que, bueno, está yendo bien el libro, pero sobre todo me llegan muchos comentarios de lectores que ya se lo han leído y que están disfrutando mucho. Y además me escriben y me dicen, no sé si la palabra es disfrutar, pero estoy disfrutando mucho de esta lectura, porque yo, claro, sé que es una historia ambientada en Auschwitz, con lo cual no sé si puedo decir disfrutar, pero es verdad que yo creo que el corazón de Postales del Este son las palabras. Y ese es el verdadero refugio, tanto de los buenos como de los malos. Y por supuesto es el refugio para los lectores que acuden a leer la novela y que terminan con... A mí lo que me gusta es que terminan con una sonrisa y que terminan cerrando el libro diciendo... Bueno, pues oye, está muy bien que termine así la historia, porque yo creo, fíjate, Alberto, y no desvelamos nada, pero yo creo que todas las historias, al menos a largo plazo, cuando se pueden realmente escribir, sobre todo las historias basadas en hechos reales, siempre los buenos ganan. Puede ser que por el camino te dé la impresión de que ha habido muchas pérdidas, muchas muertes. Sí, es cierto. Y no solo la impresión, seguro que ha sucedido, pero al final siempre ganan por algo. Siempre hay un acto de venganza, entre comillas, que dicen, pues no pudieron con nosotros, pues nosotros hemos ganado, pues mira dónde estoy yo y mira dónde están ellos. Y eso me importa mucho. Sí, yo te iba a decir que cuando terminas la novela, efectivamente sin desvelar nada, te quedas con una sensación de justicia. Exactamente. Yo no sé, justicia divina, justicia poética, justicia en general. Sí, total. Y que luego al final, cuando uno lee una buena novela y la novela te atrapa, quiero decir que es verdad que ahora entraremos un poquito más en la historia, en los personajes, etcétera, pero que es verdad que cuando el tema es un tema tan duro como en este caso, bueno, el escenario prácticamente de toda la novela es el campo de concentración de Auschwitz en plena Segunda Guerra Mundial, pues obviamente hay temas duros, porque tú estás reflejando la realidad como era. Claro. Pero, insisto, eso, cuando uno está leyendo una buena novela y una buena novela te atrapa porque te empatizas con los personajes, porque lo que te cuentan te resulta interesante, quiero decir, uno va más allá de eso, ¿no? Efectivamente, uno puede disfrutar de la novela a un nivel literario y a un nivel también bueno, de coger y decir, no, yo es que con esta novela estoy aprendiendo cosas también, ¿no? Con lo cual... Sabes que parte de la culpa de eso que estás contando la tienes tú. No sé Vaya, si por Dios. Sí, Y yo no, que estaba aquí haciendo una defensa absoluta de tu novela. no, al Como contrario, que te estoy soy. alabando. ¿Ves cómo no puedes beber? No, ya no te diga, viene. No. 2 sorbos he tomado. Es un piropo para ti. Mira, yo recuerdo, ¿te acuerdas en una de las comidas? Recuerdo perfectamente lo que pedí yo, una hamburguesa, que no sé por qué pedí una hamburguesa, porque yo no Me acuerdo perfectamente con Maya, Con Maya, es decir, otra editora. Yo es que tengo muchos editores. a la que le mandamos un beso. No sé si estará viéndonos, pero bueno, en No, cualquier Maya, caso, maravillosa, Maya. pero sí, sí. Y tú te pediste además merluza. Es que me acuerdo unas albóndigas de merluza. Que yo decía, ¿para qué pedir unas albóndigas de merluza? Pero bueno, yo no te quise decir nada. Ya sabes que siempre ejerzo de madre, ¿verdad? Como ya me conoces tú un poco cuando dije, bueno, quiero esta historia, esta va a ser la protagonista, yo veía a mi editor Alberto comiendo la albóndiga diciendo, madre mía, la bestia de Auschwitz, responsable de 500.000 de muertes, sobre todo mujeres y niños, y yo además contándote, porque fíjate lo que hacía, y fíjate de dónde venía, si tenía un novio polaco que odiaba a Hitler y de repente aparece en el campo de concentración como jefa de campo, y tú me decías a todos, y en Yo los tragaba la albóndiga. Claro, en los postres, bueno, en tu postre y en mi café, tú me dijiste, bueno, querida, porque no sé si lo saben ustedes todos los que nos están viendo, pero Alberto siempre es como los galanes de esas películas del Hollywood de los 30, 40, que siempre dice, querida, o que, pues, él siempre habla querida, que no sabe si te va a dar o no te va a dar. Yo creo que es la edad, pero bueno. Sí. Y me dijo, querida, me parece fenomenal, pero ten en cuenta que siempre hay lugar para la esperanza. No sé si me entiendes. Y entendí, si a mí en cuanto me lo dices una vez, lo entiendo. Lo Y captaste rápido. eso te lo tengo que agradecer porque eso es
fue una ayuda muy importante. Y además, no sé si Maya también me lo dijo. Menos mal que te lo dijo Alberto, porque si te lo digo yo no me haces caso, pero al final ya. Me encanta porque, sí. No, di, ¿qué querías? No, que nunca creo que nunca te lo he agradecido, nunca lo he reconocido públicamente, y ya que ahora nos está viendo todo el mundo, como se suele decir en la tele, no te llaman con eso. Que Cuando está ves la en tele directo. nos está viendo todo el mundo, que dices, no te está viendo todo el mundo. Pues te lo quería agradecer, ¿eh? Porque... Pues muchas gracias, Reyes. Mira, el otro día me estaban haciendo una entrevista, no sé por qué, o sea, no era por Postales del Este, quiero decir, era No sé por qué. y me preguntaban, ¿cuál es el verdadero papel del editor? Con el autor se deja aconsejar, incordia mucho, molesta mucho, exige mucho, subraya mucho en rojo. Y yo creo que tú y yo deberíamos hacer un encuentro sobre esto en algún momento. Ah, pues sería muy interesante. ¿Verdad? Oye, te recojo el guante, Venga. Reyes, porque además una de las cosas que siempre nos preguntan a ti como autora y a mí como editores, a ti, por ejemplo, muchas veces te han hecho esta pregunta de, bueno, ¿cómo publicaste tu primer libro, por ejemplo? ¿No? Y a mí, ¿cómo trabajas con los autores, etcétera? Es un tema muy desconocido para los lectores y a la gente que le gustan los libros le da mucha curiosidad este tema, con lo cual yo creo que puede ser muy Puede buena ser, idea, ¿eh? puede ser interesante. Puede Pero ser ahora que hablas interesante. de guantes, que me recoges mis guantes. ¿Qué te parecen los guantes blancos que utilizaba María Mandel? Creo que nos estamos viendo. Nos estamos yendo un poquito. Mira, déjame que reconduzca el tema porque como ha habido gente que mientras tú y yo estábamos hablando de albóndigas, etcétera, se ha ido uniendo y de esperanza, se ha ido uniendo a nuestro encuentro, déjame que recopile y que, bueno, que dé la bienvenida a toda la gente que se está incorporando ahora. Valentín Paredes, uno de los mejores actores de España, mira, nos está viendo. Hola, Ay, Valentín. bueno, te ha comentado antes, ha dicho que estabas muy guapa de rojo, que lo he leído yo. Ah, muchas gracias. Bueno, que me vaya, ¿Ves? amigo. Guapa de rojo, claro. De verde ya no, pero de rojo, él es así. Porque hoy vas de rojo, querida. Sí, sí. Y de blanco, hoy voy en plan 7 de julio San Fermín, ¿eh? Sí, Yo sí. creo que Valentín se ha leído ya la novela, además, porque dice Se que... la ha leído, se la ha leído. No, pues se la está leyendo. Bueno, que se está uniendo más gente. Que nada, que estamos aquí. Yo soy Alberto Marcos, editor de Plaza y Janes, y estoy con Reyes Monforte, que ha publicado ahora mismo su última novela, Postales del Este, que la tiene ahí detrás en grande, pero bueno, yo simplemente deciros que estamos emitiendo este directo de Instagram desde el perfil de la librería Cervantes en Oviedo. Reyes está en su casa desde su perfil de Instagram y que vamos a hablar ya de la novela, Reyes, un poco, si te parece, porque yo siempre empiezo haciéndote esta pregunta, pero bueno, porque es una historia que a mí me llama bastante la atención y la pregunta es ¿por qué decides escribir sobre Auschwitz y por qué decides que además tus dos protagonistas sean dos mujeres, una de ellas un personaje histórico muy famoso como era María Mandel o como fue María Mandel? Lo decido porque es verdad que casi siempre las historias que nos han contado, tanto en las novelas, en las series, en las películas, y bueno, y siguen contándonos, las mujeres casi nunca aparecen como realmente las protagonistas. Y tampoco aparecen como mujeres oficiales de las SS empoderadas, siempre aparecen como presas, como prisioneras, como mucho como mujeres, amantes o novias de oficiales nazis. Y la verdad es que yo que, como tú bien sabes, siempre me ha traído mucho, siempre me ha interesado mucho el tema del Holocausto, la Alemania nazi, el Tercer Reich, especialmente el campo de concentración de Auschwitz. En una de mis últimas visitas descubrí una fotografía de María Mandel y a raíz de ahí descubrí su historia. Y me llamó mucho la atención que en 1942, porque ella entró en octubre, el 7 de octubre de 1942 en Auschwitz, se convirtió en la mujer más poderosa, además de más sanguinaria, de todo Auschwitz. Y yo creo, sinceramente, Alberto, de toda la Alemania nazi. Pero claro, que en 1942 una mujer se convirtiera y tuviera ese poder que estaba solo por debajo del comandante de Auschwitz, de Rudolf Höss. A mí me extrañó mucho, sobre todo que se lo permitieran, porque en varios discursos el propio Hitler, incluso cuando estuvo en 1964 frente a la asociación, a la organización de mujeres
para el nacionalsocialismo, no se cortaba un pelo para decir que la mujer alemana, como realmente servía al Reich, era teniendo 3, 4, 5, 6, 7, incluso 10 hijos, mucho más que siendo abogada o siendo ingeniera o siendo doctora. Y las mujeres aplaudían pues entusiasmadas, ¿no? A lo que decía. Y sin embargo, hombre, era otra época, por supuesto, y sin embargo, una mujer como María Mandel, que además físicamente era todo lo contrario a un oficial de las SS. Era rubia, era con ojos azules, tenía una sonrisa infantil, unas mejillas sonrosadas, un pelo rubio, esa imagen angelical que nos vendían como prototipo de la raza aria. Exacto. Y sin embargo era un demonio, era el mal personificado. Y el propio Himmler, cuando decía necesito, el artífice de la solución final me refiero, cuando decía necesito hombres de las SS que no tengan y que no muestren sentimentalismos, que no tengan piedad, que no tengan empatía con el dolor, con el sufrimiento, con el asesinato, con la muerte de los prisioneros, sean mujeres, sean niños, las mujeres estén embarazadas, sean bebés, daba absolutamente igual. Bien, pues ese hombre apareció en octubre de 1942 en el campo de Auschwitz-Birkenau y se llamaba María Mandel. ¿Cómo no te va a llamar la atención un personaje así, siendo además real? Porque eso es lo que más llama la atención. Claro. No, a mí, como ya te he oído hablar de la novela en varias ocasiones, una de las cosas que me llama la atención cuando hablas es que efectivamente hay muchas historias que no se han contado de Auschwitz, que no se han contado de la Segunda Guerra Mundial, aunque ha sido un tema muy tratado en la literatura, en el cine, etcétera. Pero una de las cosas que es un poco siguiendo lo que tú dices, que precisamente yo creo que he hecho en falta en muchos de los retratos que se han hecho de este tema, es efectivamente el papel de las mujeres. Y en este caso estabas tú hablando de María Mandel, pero yo quería que ahora, no sé si, mira, esto no te lo he preguntado, no sé si María Mandel podría ser el yin a lo que era el yang. No sé si hay ahí como una especie de dos polos y de dos ejes, pero bueno, quería que me hablaras ahora un poquito de ella, que es la protagonista de la novela. Por supuesto, además, Postales del Este, igual que era Auschwitz, es un museo, es un muestrario de la condición humana, porque en Auschwitz es verdad que escuchamos Auschwitz y enseguida vamos al horror, a la muerte, al asesinato, a la tortura, al exterminio, a los hornos crematorios, a las cámaras de gas, pero también había otra parte, y era la parte que vivían los prisioneros, que eran realmente los protagonistas. Y ahí se creó un mundo de concordia entre ellos, de amistad, de esperanza, y eso yo creo que también es remarcable. Claro que esas dos protagonistas además están puestas así adrede, porque hay una continua contradicción. Yo creo que hay una contradicción siempre en la vida, incluso en uno mismo. Bueno, fíjate la contradicción de María Mandel, que se reía mientras mataba a niños recién nacidos y lloraba escuchando a la Orquesta de Mujeres de Auschwitz. Perdona que te interrumpa una cosita, Reyes, pero es que justo Conchita Quieros nos está diciendo, nos está saludando. Hola, de la librería Cervantes y nos manda un fuerte abrazo. Y además es que había mucha gente previamente que se estaba conectando y estaba saludando, diciendo que están en Oviedo y que saludáramos. Así que es un beso muy fuerte, Conchita, y saludos a todos los que os estéis uniendo. Claro, desde cualquier lugar del mundo, porque ya es que, bueno... estos directos ya llegan a todas partes. Llegan a todas partes, sí. Perdona que te he interrumpido, pero quería saludar a Conchita y... También merece una interrupción y otro beso. Bueno, te diré que me he pasado todo el día pues haciendo entrevistas con los medios de Asturias, de Oviedo también, y mandándole besos a Conchita. O sea, que debe ser hoy la mujer más besada del mundo. Le han debido llevar muchos besos. Pero te decía que es verdad que la contradicción está siempre permanentemente, no solo en Auschwitz, no solo en la historia de Postales del Este, sino en nuestras vidas. Y te ponía el ejemplo de María Mandel, que no había contradicción que no derramar una sola lágrima asesinando niños en el campo de concentración de Auschwitz y, sin embargo, llorar por un aria, escuchando un aria de Madame Butterfly
o de Schumann, o de Schubert, o de Wagner, o de Mozart. O sea, ¿cómo es posible que sucediera eso? Es decir, que esa contradicción, por supuesto, y además es buscada. Y es verdad que una de las protagonistas es María Mandel, pero yo creo que la gran protagonista es Ella. Ella, que yo no me canso además de repetir que se llama Ella, se escribe ella, porque quiero remarcar y matizar ese guiño semántico que se nos ocurrió para homenajear de alguna manera pues a las mujeres que pasaron por el campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau, bueno, por todos los campos del Tercer Reich. Y la verdad es que Ella es una prisionera que llega en septiembre de 1943 al campo de Auschwitz y enseguida llama la atención no solo de María Mandel, sino de Joseph Mengele, primero por su belleza y luego por la facilidad y la capacidad que tiene para la palabra. Conoce 6 idiomas, hablados y escritos, y tiene una caligrafía perfecta. Lo que jamás se imagina Ella es que las palabras van a ser su particular pasaporte a la supervivencia, pero no solo a la suya propia, sino a la supervivencia de la memoria de todas esas personas que están siendo asesinadas en el campo de Auschwitz. Fíjate que yo creo que las palabras, como te comentaba al principio, son las verdaderas protagonistas de Postales del Este, porque esas palabras son las que Ella va escribiendo en las fotografías y en las postales que va encontrando en los equipajes de los deportados, porque al dominar tantos idiomas y al tener una caligrafía tan perfecta, tanto Mengele como Mandel deciden mandarle a los 2 mejores bloques de todo Auschwitz-Birkenau. Uno es el bloque de mujeres, el bloque de música, que es donde está la orquesta de mujeres de Auschwitz-Birkenau, y allí ejerce como copista por esa buena caligrafía que tenía. Pero también la llevan al bloque Canadá, que era el almacén del campo de Auschwitz, y allí es donde van a parar todos los equipajes de los deportados. Y allí, bueno, claro, las SS se dedican a separar y a quedarse con el dinero, con el oro, con las joyas, con los brillantes, con las piedras preciosas que los judíos y demás prisioneros habían metido en sus equipajes. Pero Ella prefería quedarse, porque no se podía quedar con otra cosa, entre otras cosas, con esas fotografías, con esos retratos familiares, donde aparecían ellos, los prisioneros y sus familias, con las postales también. Y escribía el nombre de esas personas que estaban siendo asesinadas en el reverso de las fotografías y de las postales. Porque para ella escribir sus nombres y sus historias era como mantenerles con vida. Porque claro, nada más llegar, lo primero que hacían los nazis era borrar su identidad, borrarles el nombre. También querían borrar su historia y sus cuerpos, pero para eso ya tenían los crematorios y las cámaras de gas. Nada más entrar, ellos les quitaban nombres y apellidos y les tatuaban un número, como todos sabemos. Pero que tampoco servía para identificar absolutamente nada, porque en cuanto se moría un prisionero, ese número pasaba a otro, y luego a otro, y así sucesivamente. Es decir, que tampoco decía nada un número sobre una persona. Y bueno, ese fue su particular acto de resistencia, que no deja de mostrarnos la importancia de las palabras en nuestra vida, porque todo empieza con las palabras, lo bueno y lo malo. Auschwitz empezó con las palabras y terminó también con las palabras. Totalmente. No, la verdad es que en ese sentido yo creo que la historia de las postales, y de ahí el título también, pues del Este, la historia de las postales y de la palabra simboliza en una imagen, simboliza en unos objetos, en algo que podemos, en algo sensible, simboliza efectivamente esa esperanza de la que hablábamos al principio, ¿no? Que tiene la novela. Es que están poniendo comentarios. Bueno, aprovecho para deciros a todos los que nos estéis viendo que cualquier pregunta que le queráis hacer a Reyes, que podéis ponerla, yo la leeré, la apuntaré y en cuanto pueda se la haré para que ella la responda. Y es que antes nos estaba diciendo una Blanca que nos estaba viendo, nos decía que no reveláramos demasiado de la trama, y realmente de lo que hemos hablado es solo... Anda que no pasan cosas. Es solo el principio. Quiero decir, es el punto de partida, lo único que hemos hecho de momento. Todo esto... Ay, mira, se me ven los posit. Sí, no, todo esto son historias, son sucesos reales. Iba a decir, os vais a hartar.
sucesos, es decir, no estamos contando No prácticamente estamos contando absolutamente nada. Ahora, de todas maneras, vamos a entrar en alguno de los otros personajes porque sí, realmente es que tienen mucho interés y creo que a todos los que nos están escuchando que no han leído todavía la novela les puede interesar, pero además Conchita recuerda también en el chat que si alguien quiere un ejemplar firmado por ti, una postal, sí, lo vamos a poder, lo podemos organizar de manera que aunque no hayamos podido hacer la presentación en físico, que sí, es estando verdad. presentes, pero sí podéis tener vuestro libro firmado por Reyes. O sea, que todos Y los que además nos en estáis una postal que escuchando... viene muy bien para un Postales de llama Reyes. postales del este. Por cierto, estábamos hablando de postales y de palabras. ¿Te parece que contemos lo de las postales? Porque lo de las fotografías, no es desvelar mucho, porque además ya se ha contado lo de las fotografías, ya hemos dicho dónde las Las, encontraba. Qué bien, si es que estás en las aquí. guardas. Es que, exactamente. Sí, pero hemos dicho que él utiliza las fotografías, el reverso, para escribir nombres, apellidos, mensajes, Ujú. historias, pero lo de postales del este realmente viene por las postales que entregaba María Mandel y otros oficiales de las SS del campo de Auschwitz a algunos prisioneros para que esos prisioneros escribieran solo 25 palabras en esas postales para que pudieran enviarlas a sus familiares y amigos. Esto no era un acto de buena conciencia de María Mandel ni de las SS de Auschwitz, sino que era una trampa mortal, porque era para conocer la dirección de dónde se encontraban otros judíos y dónde se encontraban otros familiares para poder ser detenidos y ser deportados a diferentes campos de concentración. Y en esas postales, fíjate, solo les permitían escribir 25 palabras, incluyendo dirección y destinatario. Es decir, que fíjate lo que le daba tiempo a escribir, absolutamente nada. Y además se encargaba, y remarco lo de las palabras, se encargaba María Mandel de exigirles que escribieran, que no dijeran que estaban en Auschwitz. Bueno, la verdad es que cuando llegaban nadie sabía que eso era Auschwitz, porque Auschwitz fue un nombre Iban que... engañados Claro, totalmente. iban engañados. Y la verdad es que les obligaba a fecharlos en otro lugar, en Waldsee. Y les obligaba también a pedir dinero y objetos de valor para que los familiares mandaran al campo a esas señas pues todo tipo de bienes, ya sean económicos o de valor, ya digo, oro o joyas o cualquier cosa que pudieran engrosar las arcas de la Alemania nazi. Y algunos prisioneros conocieron esas postales como matasellos con mentiras con matasellos. Mm. Así que, bueno, parte del título viene por ahí, pero ya no contamos más para que no... No, me gusta más Postales del Este que Mentiras con Matasellos, quiero decir, para título. No, hombre, para título no, pero claro, los prisioneros, cuando ya se enteraban de para qué servían esas postales que daban las SS, claro, la mayoría no quería escribirlos, pero claro, decían, estos son mentiras con matasellos. O sea, las palabras también engañan, ¿eh? No, totalmente, todo. Es que he visto también un comentario sobre lo bonita que es la portada, aunque yo la enseño así se ve al revés, pero se Sí, ve perfectamente en la aquí sí. imagen, ahí se ve bien en tu espejo, con lo cual, pero bueno, la verdad es que sí, yo también creo que es una portada muy bonita. Está muy bien hecha, además no me cansaba de dar las gracias a los diseñadores y Mm, a los que han hecho posible la portada, porque es verdad que yo siempre lo digo, que en pantalla a lo mejor no se sí, advierte lo bonita que es, porque está como en relieve, está en colores dorados, es un mm, verde además precioso. Fíjate que en esto pensamos mucho, parece que es una tontería, pero en esa parte pensamos mucho. ¿Tú te acuerdas que las mucho. primeras fotos, Alberto, era color pajizo? Sí, Igual que quisimos poner esperanza en la novela, quisimos poner un poco de color, poner verde, que la hierba volvió a crecer en Auschwitz. totalmente, totalmente. Y también o sea, cada detalle está pensado. Y por un lado tiene ese objetivo que tú dices de la esperanza de dar ese color, y por otro lado también la portada se beneficia teniendo ese color, a un nivel puramente estético, me Claro, refiero. claro, es que Las dos cosas, todo es importante. todo es importante. Oye, Reyes, háblame un poquito de Alma Rosé. Hemos estado hablando de ella y hemos estado hablando de María Mandel como los dos ejes, ese yin y yang de la novela,
pero es verdad que la novela tiene muchísimas más historias y muchísimos otros personajes reales, históricos, muchos de ellos mujeres. Y bueno, uno de mis favoritos es Alma Rosé y quería un poco que comentaras lo que hace ella con la orquesta y cuál es el papel en la vida de Alma Rosé en la novela. Te lo voy a contar, pero cuando termine de contarlo, recuérdame, porque como ya sabes que yo suelo... Me lo apunto. No, apúntatelo porque es que además no tengo para apuntar. Que te recuerde qué ha pasado con el nombre de Alma Rosé y con Irene Villa, que ayer hicimos una presentación y es una historia tan bonita y tan preciosa para que veamos hasta dónde nos pueden llegar las novelas, las historias y las palabras y los nombres. Pero luego apuntado queda, no se me olvida. Bien, Alma Rosé ya era una... Tú bebe, tú sigue bebiendo y además que yo... Sabía que me ibas a decir algo, estaba como cortadísimo. Digo, no voy a beber porque me voy a decir algo. Pero es que claro, oye, se me seca la garganta. Bueno, Alma Rosé ya era una famosa violinista cuando llegó al campo de Auschwitz. Fue detenida en Suiza por la Gestapo, enviada al campo de Auschwitz. Ingresó directamente en el bloque 10, el bloque de los experimentos del doctor Joseph Mengele. Y su destino era la cámara de gas. No había solución para ella. Y eso que, como comentaban algunas presas, pero si Alma Rosé solo es medio judía, o sea, ella ni siquiera es judía, lo fue su abuela, pero bueno, las leyes raciales de Hitler lo estipulaban así y Alma Rosé entró en Auschwitz condenada a muerte. Cuando Alma Rosé era la sobrina de Gustav Mahler. Cuando María que ya tenía formada su orquesta de mujeres, cuando María Mandel se entera de que Alma Rosé, la famosa violinista y sobrina del compositor Gustav Mahler, está en el bloque 10 de su amigo y amante, por cierto, Joseph Mengele, y que está siendo trasladada a los crematorios, se cruza corriendo medio campo para detenerla y para ponerla, salvarle la vida, por supuesto, y ponerla al frente de la Orquesta de Mujeres. La Orquesta de Mujeres de Auschwitz-Birkenau estaba formada por unas 47 mujeres. No eran necesarias tantas, pero gracias a Alma Rosé la orquesta fue creciendo. Y fue creciendo no porque fueran muy buenas las intérpretes, sino porque Alma Rosé sabía que si estaban y formaban parte de la orquesta de mujeres, su supervivencia podría ser mayor. Claro. No serían tan maltratadas como el resto de los prisioneros, no harían trabajos forzados, sino que estarían todo el día practicando y tocando, porque tocaban, al principio solo tocaban en los conciertos de los domingos para entretener a las SS, que incluso llegaban a dar 2, 3 e incluso 4 conciertos cada domingo, que acababan, imagínate, o cuando había una cena en la casa de la comandancia, pero luego también María Mandel utilizó que era una forma de tortura también, utilizó a la orquesta de mujeres para tocar durante las selecciones de prisioneros, durante las desinfecciones que hacía, durante las marchas de la muerte a los crematorios y a la cámara de gas. Y Alma Rosé se ganó el cariño de muchos también, fue odiada por muchas judías que no estaban claro, no formaban parte de la orquesta de mujeres y que veían que ella, siendo judía, estaba siendo un poco cómplice con las SS, cuando esto no era así. Es que le habían puesto al frente de la orquesta de mujeres, o haces eso o te van... No, estaba haciendo lo que podía en esa situación y de hecho intentando hacer algo más, incluso que en este caso era asegurar la supervivencia de algunas de sus compañeras, ¿no? Y además que es un mensaje que la misma Alma Rosé le da a Ela cuando Ela sufre uno de los episodios de violencia a los que tanto Mengele como María Mandel la someten. Alma Rosé intenta decirle, mira, no puedes hacer nada para evitar esto, pero imagínate en tu cabeza que estás en otro mundo. Fija cuando te estén golpeando, cuando te estén haciendo lo que te están haciendo, fija tu mirada en un punto fijo y concentra ahí el poder un poco de tu mente e intenta escuchar en tu cabeza, le decía, y además se lo decía a muchas prisioneras, intenta escuchar alguna pieza de Beethoven, porque a Alma Rosé le gustaba mucho. Y bueno, claro, no todos la conseguían porque no todos tenían esa facilidad, pero es verdad que eso es un personaje que merece una novela. Yo creo que hay tantos personajes basados en eso. Sí.
personas reales. Yo creo que cada uno de ellos se merece una novela, porque no solo Alma Rosé, que por cierto, bueno, no, esto no lo voy a contar. Bueno, pero vas a ¿Vale? contar la historia de Irene Villa, que era lo que Sí, me he apuntado. Alma Rosé, de qué manera está plasmada en el libro, que Irene Villa tiene una chica en su casa que se llama Rosé. ¿Ah? Y está embarazada de 5 meses. Y ayer le dijeron que iba a ser niña. ¿Y sabes qué nombre le va a poner? Alma. Ay, pero Fíjate qué bonito. A mí, Pero me parece, claro, vamos, me parece una coincidencia preciosa. Hostia, claro, bueno, Dios. claro, dijo, a ella le gustó tanto el personaje de Alma Rosé que dijo, bueno, yo me llamo Rosé, pues mi niña se va a llamar Alma. Bueno, pues para que veas la Me importancia encanta que haya inspirado tu novela, haya inspirado esto. ¿Ves? ¿Ves cómo no es una novela donde solo hay horror y donde... No, para nada, No, para nada. dio No. mucho más y tenemos que conocer esas historias y sobre todo la importancia de los nombres, cómo nos definen. Es verdad que hay personas que sus nombres definen el destino de esa persona y la verdad es que me gustó mucho lo que gustó por eso, por el nombre, por la palabra y por la Muy historia. interesante lo que estamos hablando de los nombres. Efectivamente, lo que escribe Ela en esas postales son los nombres para que no caigan en el olvido. Pero yo supongo que precisamente una de las primeras cosas que se hacían, que hacían a los presos cuando llegaban, corrígeme si me equivoco, era borrarles el nombre, ¿no? Les ponían les ponían el número, digamos. Claro, Lo claro, primero que te están quitando es tu identidad, porque prácticamente tu nombre no es que te defina como persona, pero sí de alguna manera te simboliza tu identidad, ¿no? ¿no? Única, tu identidad única. Es que el nombre nos hace únicos. El nombre, Exacto. la voz, es una especie de ADN. Forma parte casi de nuestro mapa genético. Y por eso ellos querían, por supuesto, exterminar a los judíos, pero también borrar la historia de los judíos. Y qué mejor manera de hacerlo que quitarles el nombre, eso que nos hace únicos a cada uno. Por eso hay un momento en el que, bueno, hay varios momentos por lo que ella decide escribir esos nombres y salvaguardar de la muerte y de la desaparición esos nombres. Pero y además que es un hecho real, sucedió de verdad, uno de los momentos en los que ella decide, aunque me cueste la vida, porque la escritura estaba prohibida con la muerte en Auschwitz. María Mandel mató a una prisionera por sorprender escribiendo un simple poema en un billete de 10 lotis. Fíjate el miedo que tendrían las palabras, los nazis. Y uno de los momentos en los que ella decidió escribir esos nombres, aunque le costara la vida, fue cuando un día llegó un transporte y en ese transporte llegó un grupo de unos 14, 15 niños. No tendrían más de 14 años, los había de 9, de 10, de 12, como mucho 14 años. Eran, como decía Mengele, combustible para las chimeneas, porque los menores no sobrevivían, iban directamente a los hornos crematorios. Pero Mengele decidió encerrarles en un pequeño barracón, no les afeitó la cabeza, no les marcó a los pequeños con el número, por supuesto no les interesó cómo se llamaban, pero bueno, les utilizó para hacer alguna extracción de sangre, hacer algún experimento médico que llamaba él. Cuando pasaron 15 días y los niños supieron que le quedaban horas para morir, para ser asesinados, esos niños, con su propia sangre, escribieron sus nombres en las paredes del barracón. Sus nombres, los nombres Increíble. de sus padres y mensajes de amor y de despedida. Esa necesidad de decir, yo existí. Fíjate, un niño de 13 años que todavía no entiende nada de la vida como para entender, pero entiende lo suficiente en ese momento, claro, maduraron en 2 horas, Exacto. pero entiendan lo suficiente para dejar mensajes como yo estuve aquí, o gracias mamá, o te quiero papá, o no me olvidéis. Y eso, ella intentó, cuando se encontró eso en el barrancón, intentó memorizar los nombres para luego poder transcribirlos en las postales, pero claro, eran 14, 15, era imposible memorizarlos todos. Y fíjate luego la maldad de las SS
que decidieron, claro, cuando llegaron al barracón, ya con los niños ya muertos, desaparecidos, y vieron los nombres de los niños escritos y de sus padres y los mensajes, decidieron borrar esos nombres con cal viva. Es decir, hasta ahí llegaba el miedo a la palabra, el miedo a la identidad de esos pequeños, de esos judíos. Así que fíjate si son importantes las palabras y si son importantes los nombres. Es una novela que efectivamente resalta el poder de la palabra, el poder de las palabras y en este caso el poder de la literatura en su expresión, digamos, más mínima, que es efectivamente la palabra, el nombre, los nombres. Qué bonita la historia que acabas de contar. Hay muchísima gente que está diciendo saludos, saludos, saludamos a todos. Estoy apuntándome las... Uy, saludos desde Las Vegas. Ay, este es amigo mío de Nevada, sí. No, pues no es mi amigo. Es que yo tengo un amigo que se llama Joe, que vive en Las Vegas, que está en casa. Claro, debe estar aburrido y se conecta, pero no es este. Este es otro. Me pregunto qué hora será ahora en Las Vegas, Nevada. Pero que sepáis, toda la gente que está, que estéis participando y haciendo preguntas, que me las estoy apuntando. Y de hecho, voy a empezar a hacerte un par de preguntas que nos han pasado, Reyes. Vale. La primera sería... ¿cuánto tiempo has dedicado a documentarte y cuánto tiempo has dedicado a escribir la novela? Bueno, a documentarme yo creo que toda mi vida, porque como no vamos a decir los años, no vamos a decir el número de años. 20, 20... Bueno, da igual. Son las 10:40 de la mañana en Las Vegas. Simplemente, como he hecho la pregunta, me han respondido Oye, muy amablemente. Muchas gracias. O sea que, bueno, bien. Es una hora adecuada. Oye, pero qué bueno, Alberto, que estamos hablando de Postales del Este, estamos haciendo una presentación y de repente nos escriben desde Las Vegas, desde Argentina, desde México, desde República Argentina. Por cierto, que en todas partes se puede conseguir el ebook de Postales del Este de Reyes Montforti y el audiolibro también, que hay un audiolibro precioso grabado con las dos voces. La otra pregunta va a ir un poco por estas dos voces, así que ahora hablaremos un poco más de eso. Pero bueno, que sepáis que lo podéis conseguir desde cualquier parte del mundo. Reyes. Te decía yo medio en broma que llevo documentándome toda la vida, pero porque siempre me ha gustado tener toda la información de lo que pasó y sobre todo por qué pasó lo que pasó en Auschwitz, por qué pudo ser posible el Holocausto, por qué esa Alemania nazi, por qué Hitler pudo llegar al poder con el 44% de los votos de los alemanes, que esto lo intento decir en todas las entrevistas para que nos demos cuenta de la importancia, igual que las palabras tienen importancia, el voto, por Dios, también tiene mucha importancia. Y la verdad siempre me ha interesado mucho y puede parecer una tontería, que lo digo así medio en broma, pero es verdad, porque te vas quedando con historias, con datos, con estudios y todo eso va haciendo cama, como decía mi abuela, todo eso va haciendo cama, hija, todo esto va haciendo cama. Y la verdad es que, bueno, yo sigo leyendo sobre Auschwitz, es un tema que te interesa siempre, o sea, no solo por la novela, sino... Claro, es que creo que Auschwitz, y sobre todo aquello que motivó a Auschwitz, es decir, el odio, la sinrazón, la intolerancia, una mala utilización de la libertad de expresión, yo creo que todo eso sigue impregnado en nuestra sociedad. No hablo solo digo a nivel mundial. Y eso es muy peligroso. Eso es lo que llevó realmente a que Auschwitz pudiera ponerse en pie. Y así que seguiré leyendo y seguiré viendo y seguiré conociendo cosas, porque yo creo que conocemos muy pocas cosas de Auschwitz. Yo siempre lo digo, debemos conocer el 20 o el 30% de lo que pasó en Auschwitz, porque es que la verdad es que existieron o pudieron salir muy pocos supervivientes. Casi todos, millones, murieron. Y cada uno era diferente, no solo por el nombre, sino por su historia. Y cada historia merecía un relato. Y desgraciadamente no lo sabremos. Y además también hubo muchos supervivientes que al salir de Auschwitz no pudieron ni siquiera verbalizar ni escribir su experiencia. Muchos tardaron 20, 30 y 40 años y algunos nunca consiguieron hacerlo. Y en cuanto a la escritura más o menos se tarda unos 2 años. Yo publiqué La memoria de la lavanda, yo ya estaba promocionando La memoria de la lavanda y ya estaba yo con mi Ela, mi Ana Rosé, mi María. De la misma manera que ahora debes tener en la cabeza la próxima, pero bueno. Exactamente. Sí. Tengo cuidado para no mezclarlas. No, total. Nos preguntaban ahora también
sí, pero esta es una pregunta que te hacen a ti, pero que puedo responder yo. Porque me dicen, pero ¿te documentas tú sola? Dice, ¿haces tú sola la documentación? Efectivamente, Reyes se le ocurra todo ella sola. O sea, no, en ese sentido no requiere ningún tipo, vamos, yo no me entero de que va la nueva novela de Reyes Monforte hasta que me llega prácticamente, ¿no? O sea, es que es un trabajo que haces tú, bueno, pues con esa fuerza de voluntad y esa profesionalidad que te caracteriza, que ya has publicado muchas novelas y ya está, y te lanzas ahí a la aventura. Sí, es verdad que hay escrito, a mí eso siempre me ha sorprendido mucho. Por supuesto, no es criticable, aquí cada uno hace lo que puede y como puede y como le dejan. Pero es verdad que hay muchos escritores que es cierto que contratan a personas para que lleven a cabo la investigación. A mí no sé por qué, pero bueno, yo creo que soy así, pero tú me conoces, Alberto, y yo soy así para todo. Yo soy así de, hay que hacer esto, no, dame que lo hago yo, no, pero si es que hay una persona indicada, no, pero ya lo hago yo, porque como estoy en ello y lo voy a poder decir yo mejor. Y eso puede ser una manía bastante desesperante para las personas que están a Yo tu creo que en alrededor. este caso es beneficiosa, fíjate lo que te digo, porque en Sí, este caso hace que tú domines totalmente todos los mecanismos de construcción de la novela, pero además te permite tener también un bagaje de conocimiento de la historia muy grande, porque si te dieran solo las partes, digamos, como los highlights de lo que necesitas o de lo claro, que quieres, te pierdes todo lo que hay detrás, que al claro. final, aunque luego no quede reflejado en la novela, ha servido para construir esos escenarios, esos personajes, etcétera. Yo creo que siempre queda de una manera u otra reflejado. Y además yo creo que esto me viene por mi vena de periodista, yo soy muy de Claro. detalle. Cualquier detalle me puede dar la solución para una trama o inventar un protagonista, pero cualquier detalle Cualquier cosa. que a lo mejor lo ve cualquier profesional y que se está dedicando a eso y no le da importancia. Entonces, a mí me da mucha rabia perder esos detalles, porque yo no estoy encima de ello. Y bueno, algunos me llaman pesada y tienen razón, pero a mí me gusta. No, yo creo que en este caso es una, en fin, yo creo que es una cosa buena que tú tienes en tu forma de trabajar las novelas y es que dominas perfectamente todo y eso se transmite, se traslada totalmente a la historia. Otra pregunta que nos hacían antes, ¿todas las historias de la novela son reales? Todas, absolutamente todas. Es más, bueno, y todos los personajes aparecen con nombres y con apellidos. Algunos personajes que no quisieron, algunas víctimas que aparecen en las actas de algunos juicios contra los nazis, algunos no quisieron dar incluso su apellido. Entonces eso sí que lo respeto y solo pongo el nombre. Pero solo hay un nombre de ficción que es el de Ela, el de escrito, ya lo hemos explicado antes, como ella, para homenajear a todas las mujeres que pasaron por el campo de concentración y exterminio de Auschwitz. Pero todo es real. Hay muchos compañeros de prensa que me están preguntando estos días, bueno, pero esto de la Orquesta de Mujeres es mentira, ¿no? O esto que hizo María Mandel con este niño gitano de 3 o 4 años, eso es mentira, eso es imposible. Es todo absolutamente cierto. Igual que muchos no se pueden creer que muchos prisioneros, Ela entre ellos, por el miedo a que el mundo no conociera lo que estaba pasando en Auschwitz, porque tenían miedo, estaban seguros que todos iban a morir y que los nazis iban a destruir Auschwitz antes de irse, como tenían previsto hacer, pero bueno, se adelantó el Ejército Rojo, se adelantaron los aliados. Y muchos de ellos escribieron, igual que los niños escribían sus nombres en las paredes, con su propia nombre, muchos escribieron mensajes y los enterraron en el suelo de Auschwitz. Y enterraron objetos personales, relojes, peines, medallas. Hubo una artesana que hizo un rosario con migas de pan, quitándose el pan de la boca con lo que eso era en Auschwitz, y lo enterró y lo metió en una especie de bolsita con un mensaje para si alguna vez alguien se le ocurría levantar el suelo, supieran que ella había estado allí. Y enterraron postales, fotografías, mensajes, documentos, mapas, planos, explicaciones. Todo eso es real, no hay nada. Es que Auschwitz no admite mucha ficción, porque era falso. Y si algo fue Auschwitz, fue verdad, fue verdadero. Y yo creo que por muy estupendos que nos pongamos los autores, jamás
en el caso de Auschwitz y en otros muchos casos, la realidad siempre supera la ficción. Jamás podremos igualarla. No, totalmente. Pero bueno, lo importante, quiero decir, la ficción consigue que estas historias lleguen a mucha más gente y Claro, además que también estén contadas de forma entretenida o, como decíamos antes, que te atrapen, ¿no? Y que también empaticen claro. con los personajes, etcétera. Yo creo, Alberto, que hay que distinguir, no sé cómo tú lo ves, entre novelar y ficcionar. Ajá, Yo no me... Por ejemplo, el otro día creo que estuvimos hablando en un directo de la serie Hunters, sí. que está, se puede ver en una plataforma que seguimos sin decir, porque como no nos han llamado para comprarnos nuestra novela, pues no la decimos, no pasa nada. Cuando nos llamen para comprar los derechos de la novela, hablaremos mucho de la plataforma. Bueno, pues ahí es verdad que el propio Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau, bueno, protestó un poco porque sí que se inventaron situaciones. Y algunos, bueno, se lo criticaron al Museo de Auschwitz y otros Ah, no. sí. Pero realmente es que, claro, cuando se trata de una memoria tan delicada, tan dramática, tan trágica, realmente yo no creo que sea necesario recurrir a esa ficción pura y dura. Una cosa es ficcionar y otra cosa es novelar. Y en postales de leche, postales de leche. Que Pues el que esto no escribe es viendo el vino soy yo, Reyes. verdad. Agua, ¿eh? Agua. Ya, Pues ya. Te estoy nada. empezando a dudar. En Postales del Este se novela esos hechos reales, pero no se inventa nada, no se inventa ninguna tortura, no se inventa ninguna orden, no se inventa, y además está todo documentado con nombres, con fechas, con apellidos. Está claro. Reyes, nos quedan 9 minutos y todavía tengo más preguntas, pero es que además la gente Claro, está escribiéndonos, diciéndonos que les está pareciendo súper interesante la conversación, que lo estamos explicando muy bien. Hay gente que ya está leyendo la novela. Conchita nos decía que va por la mitad y que le está atrapando, que, muy bien. que le había encantado La memoria de la lavanda, pero que esta la está atrapando totalmente. Y bueno, que muchas gracias a todos los que estáis posteando. Te voy a hacer las preguntas, pero bueno, ya te digo, son y 51. Tienes que Tenemos que recordar lo acabar de a las 8 en punto. ¿Qué? tienes que recordar lo de las postales para los libros dedicados. Ah, recuérdalo ahora, dilo, dilo. Sí, sí, sí. Que si cualquiera, como tendríamos que estar hoy en la librería Cervantes firmando libros, pero no podemos estar por lo que todos sabemos, si queréis contar con la firma, no hay ningún problema porque Librerías Cervantes, o sea, Librería Cervantes, Penguin Random House y una servidora se ponen de acuerdo para que se pueda firmar esos libros. Así Exacto, que solo se lo tenéis que pedir a la librería, a Conchita eso o es. a las personas maravillosas que hay en esa librería Exacto, y estaremos encantados. eso es. Te voy a hacer las preguntas así un Venga. poco como... eh, bueno, es que precisamente lo que hablábamos de las dos voces, alguien me ha sacado el personaje de Bella. Ha habido un comentario, ¿no? Ah, Y el juego de palabras que haces entre Bella y Ella, o ella, ¿no? Entonces, bueno, que contaras un poco eso. Y la no, otra pregunta, sí. eso, esa B que diferencia el nombre de Bella y de ella, me vas a permitir que no lo cuente. Ah, Porque es, algo muy no, perfecto. es muy bonito cuando lo estás leyendo y cuando descubre el lector por qué ese nombre. Ujú, ujú. Yo creo que no lo voy a contar, por respeto Pues la persona que ha sacado este tema, que bueno, que yo creo que se estaba leyendo ya la novela, ¿eh? Porque si claro, no, no eso hubiera, no, es muy no buena hubiera hecho esa pregunta. pregunta. Claro, es muy Exacto, buena con lo pregunta. cual, que espera al Claro. final Esperar al final, porque además es un final tan bonito. Alguien claro, estaba diciendo, el contenido me da un poco de respeto, de verdad, o sea, cuando acabáis de leer la novela, es que merece la pena el viaje, no sé cómo bueno, decir. pero está bien lo del respeto, porque igual que cuando vas al Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau, tienes que tener un poco de respeto, porque ahí está parte de la historia. Ahí podían estar tus antepasados y a saber si no lo estaban. Eh, Exacto. es decir, que el respeto es fantástico. Ojalá tuviéramos más respeto, no solo a los libros, no solo a las historias, no solo a las personas, sino a todo en general. Mm. Así que es una buena actitud, asomarse a la novela con respeto, claro. Este es un tema que yo también estoy en Auschwitz, como sabes, y la verdad es que impresiona tanto, pero es verdad que siempre hay que guardar ese respeto porque estamos hablando de unos hechos terribles, pero yo la novela también, precisamente porque te sigues tan de cerca lo real, lo que pasó, ese es el respeto que tú también has guardado a estas historias, ¿no? Es decir, no hay ahí ningún tipo de
de frivolidad a la hora de No, tema en absoluto, sino todo lo contrario. La siguiente pregunta que te voy a hacer, en fin, yo no sé si la persona que la ha hecho sabe que yo soy tu editor o no, pero yo te la hago y tú responde lo que quieras. ¿El editor es una ayuda o un pinchazo? Palabras literal, lo del pinchazo. Para mí, el editor de Plaza Fanés, Alberto, es una ayuda, es un amigo, y además es una persona que, como él también es escritor, sabe mucho respetar el trabajo de los autores, porque es verdad que hay autores que sí, que están en permanente contacto con el editor mientras están escribiendo. Y Alberto sabe que no, Alberto sabe que dejarme a mí, no me molestéis, no me llaméis, no quiero hablar con nadie. Cuando lo haya terminado, si yo necesito algo, os llamo. Exacto. Y ese saber esperar también define a un buen editor. Un editor que no esté permanentemente aquí diciendo, a ver, lo puedo leer, lo puedo leer. ¿Sabes qué pasa? Que en ese sentido es muy fácil porque no hay persona, o conozco muy pocos autores, que cumplan las fechas de entrega con la profesionalidad de Reyes Monforte. Bueno, perdona, yo es que lo entrego hasta antes, que es como... Bueno, incluso a veces te adelantas. Sí. Lo que pasó con esta, que lo tengo en julio. En julio del año pasado, voy a entregar que yo me voy de vacaciones mañana, no me entregues Es nada. verdad, es como, mira, tú mándamela si quieres, pero yo no la voy a recibir hasta que vuelva de vacaciones. Sí. Es verdad, no, pero en ese sentido hay que agradecértelo. Reyes, vamos a ir cerrando ya. Vale. Muchas gracias otra vez a Conchita, gracias a Jorge, gracias a la Librería Cervantes y a todos los que habéis estado escuchando nuestra charla. Siempre es un placer, Reyes, ya lo sabes. Así que te voy a dejar que te despidas tú y vamos a cerrar el acto ya. Pues nada, yo gracias a Conchita, gracias a la Librería Cervantes, gracias a todos los que se están uniendo, se han unido en algún momento de esta transmisión, gracias a todos los lectores que están leyendo postales del Este Mada, porque también novelas del Este. Varias ocasiones, postales del Este, de verdad que yo creo que es una historia que merece ser recordada y conocida y yo creo que os va a gustar. Y gracias, Alberto, como siempre, que siempre es un placer charlar contigo. Ya lo sé. Un besazo, nos vemos pronto y gracias otra vez a todos. Adiós. Adiós.